Hola, bienvenidos a su espacio El Compás Financiero, para saber dónde estamos, qué alternativas tenemos y hacia dónde podemos dirigirnos y qué hacer con nuestro dinero. Simple y fácil. Hola, estimados amigos, feliz tarde, feliz noche, buenos días, donde quiera que te encuentres. Hoy es la emisión del Compás Financiero, correspondiente al lunes 5 de mayo del 2025, la estamos grabando el día 4. Bien, aquí tenemos mi reseña personal, para que sepas que quien te está hablando, pues tengo bastante experiencia en el tema que vamos a abordar. Aquí están mis puntos de contacto. Vamos a hablar de Estados Unidos, de la economía de Estados Unidos, vamos a hablar de la economía de Europa un poco, y también vamos a hablar mucho de la economía china. Pero vamos a hablar de ello como en forma de espejo, economía más que todo China, Estados Unidos, que son los actores más grandes en este momento. Recuerda que soy un coach financiero y un coach de marketing, ¿verdad? Para prestarte servicios tanto en finanzas como en marketing. Muy bien, lo que vamos a tratar de hacer es entender la economía, la política económica estadounidense, las decisiones que se están tomando. Vamos a explorar, por supuesto, posibles oportunidades de negocio y los riesgos para las finanzas, indudablemente, porque los hay muchos. Sin embargo, oportunidades las hay, y las hay muchísimas. Vamos a revisar antecedentes históricos y las posibles acciones que el gobierno tomará. Vamos a trabajar con las consecuencias financieras probables para nosotros, donde indudablemente tenemos que hablar de que habrá más impuestos, habrá proteccionismo, porque a protegerse una economía como la norteamericana, eso genera también una ola proteccionista en los otros actores, por supuesto, ¿no? ¿Y a qué se debe la movida arancelaria? Una cosa que pocos han abordado. Este es el resumen ejecutivo de la emisión de hoy. Te dejo una breve visual acá, pero si quieres ahondar en ella, por supuesto, le pones en pausa la presentación y la vemos. Adelanto que esta va a ser entregada en varios capítulos por la densidad del capítulo. Y también aprovecho y les pido una disculpa porque necesité, por motivo de salud, tomarme unos días de reposo. Una de las primeras cosas que vamos a lograr sacar de este análisis que estoy haciendo es un cuadro con las políticas que va a adoptar el gobierno, cuál es su impacto económico, cuál es el impacto político, cuál es el horizonte temporal de esas decisiones desde el punto de vista de los efectos que pretende recoger, cuáles son los riesgos y algunos comentarios al respecto, y cuáles se encuentran en ejecución. La interpretación práctica de este cuadro, de esta matriz de decisiones y acciones, no es posible comprenderlas sin comprender claramente cuáles son todas y cada una de las variables involucradas. Y la corrección del déficit, que adelanto, en mi opinión, el problema más importante que tiene Estados Unidos, bueno, tiene varios, pero entre ellos el más importante desde el punto de vista financiero y económico es el déficit de balanza comercial, pues no son soluciones simples, porque la economía es todo un sistema, todo está relacionado cada uno de sus elementos con otros. Si toca la tasa de interés, hay efectos; si toca la ejecución del presupuesto fiscal, hay efectos; si tocas el gasto fiscal, hay efectos; si toca los impuestos, hay efectos. Bueno, en fin, de cuando se toca alguno de los componentes de la política económica y de la política monetaria, que no es competencia del gobierno, muy particularmente en Estados Unidos por el modelo de organización de esa república, donde la Reserva Federal no es un banco central como los otros países. La Reserva Federal es más bien
un conjunto, un bloque, un cártel de bancos, de los bancos más importantes de la economía, y es una entidad básicamente privada, de la cual sus accionistas son bancos grandes, JP Morgan, Chase Manhattan, el Bank of America, Wells Fargo, en fin, varios bancos pues grandes, potentes, poderosos, ¿no? Ok, vamos a ver rápidamente la balanza comercial de varias naciones. Primero con respecto al PIB en el año 2024, pues las cifras del 2025 no se pueden tener, pues es un año que está en ejecución. Fíjate, vemos entonces aquí una balanza comercial deficitaria de la mayoría de los países. Con algunas excepciones, tenemos China, que tiene un enorme superávit del 5.6%, pero no es el superávit mayor. Tenemos a Taiwán con un 9.71% de superávit de balanza comercial. Tenemos a Alemania con un 5.75%, tenemos a China con un 5.6% y Corea del Sur con un 2.8%. Estos son países, estos cuatro países, perdón, son países que exportan más de lo que importan, por eso la balanza comercial es positiva. Luego tenemos otros países con déficit de balanza comercial, entre los cuales Estados Unidos no es tampoco el que mayor déficit presenta, pero detallando, India, que tiene un 6,8 o un 7% de déficit de balanza comercial, Estados Unidos con un 3,3% y Canadá con un 3,2% de déficit de balanza comercial. De estos 9, solamente 2 tienen un déficit moderado, es decir, que está muy cerca de cero, que es México con un 0,51 en déficit y Japón con un déficit de 0.85% en su balanza comercial con respecto al Producto Interno Bruto. Es verdad que, aclaro que el Producto Interno Bruto es una medida bastante parcial, solamente mide pues el tamaño de la economía y deja de lado otros factores importantes que los mide, por ejemplo, el índice Gini, ¿verdad? Pero es el medidor más claro y más importante, ¿verdad?, para definir o hallar cuál es el tamaño de una economía, valorado en dinero, en divisas, en dólares, y normalmente yo me voy a referir en esta presentación a precios constantes. El Producto Interno Bruto tiende a crecer de manera sostenida desde el 2004 hasta hoy, y pues aquí yo lanzo la primera pregunta. Si el Producto Interno Bruto mundial está creciendo en dólares constantes, base 2023, pues ¿dónde está la crisis? Entonces, podemos concluir de entrada que la crisis no es un problema de crecimiento de la economía. ¿Ok? Eso es la primera entrada. El problema está en otro lado. Vamos también a ver aquí cómo está compuesto el Producto Interno Bruto mundial, donde vemos que el sector comercio es la parte más importante, es la actividad que más aporta. Dentro del sector servicios, el aspecto financiero como subsector es uno de los más importantes. Sin embargo, viéndolo por las tres categorías más importantes, servicios, luego le sigue la industria y luego le sigue la agricultura. En China, por ejemplo, la industria representa el 40% de su PIB nacional y es el principal motor de su crecimiento. Por ejemplo, la industria es la marca país de Alemania, por ejemplo, ¿no? De modo que es interesante saber cómo está compuesto el Producto Interno Bruto, cuáles son las grandes categorías que lo componen y tomar algunos ejemplos para tratar de entender lo que estamos hablando. Para África, la agricultura es sumamente importante. Si bien es cierto que es el 7% del Producto Interno Bruto mundial, pero para África es
muy importante. Si no me equivoco, es un 35% del Producto Interno Bruto total del continente. Ese es un tema que luego lo vamos a cubrir después de que tratemos a Estados Unidos, vamos a tratar a China, vamos a tratar a Japón, Europa, vamos a tratar probablemente México y luego vamos a tratar Europa. Posiblemente lo más probable es que también abordemos América Latina por su importancia. Perdón, Iberoamérica, no me gusta utilizar el término de América Latina. Bien, ¿qué muestra el Producto Interno Bruto Real de China a dólares constantes? En este caso, dólares constantes de 2015. Muestra un crecimiento. Supongo que para muchos esto no es una sorpresa, ¿no? Realmente, ¿no? ¿Qué muestra la balanza comercial de China? Un superávit creciente. Desde 1990-93 hasta entonces hay un superávit. Y hay un hecho muy particular que más adelante lo vamos a ver, que justifica o causa esta explosión en el superávit de la balanza comercial de China. ¿Cómo están compuestas las importaciones de China por región? Porque una de las cosas que quiero revisar con ustedes es las diferentes fortalezas que pueda presentar ambas economías, Estados Unidos, China. Las importaciones de China por región, fíjate que lo tenemos, ella está dividida en 5 grandes bloques: Asia Oriental y Suroriental, que es el área de influencia de China, incluyendo el área de influencia eurolear, ¿ok? Luego sigue Europa con un 20%, y luego América del Norte, que está compuesta por Estados Unidos, Canadá y México, representa para ella un 10% de las importaciones. Iberoamérica representa un 8% de sus importaciones y África representa un 7% de sus importaciones. Si sumamos Asia Oriental y Suroriental con Oceanía y el Medio Oriente, aquí estamos hablando de que el 55% de las importaciones chinas provienen de la zona de influencia de China como país civilización, ¿no? Y Europa es el 20% y América completa es apenas el 18%. Las exportaciones de China por región tienen una concentración bastante semejante. Fíjate, 40% de Asia Oriental y Sudoriental, con Oceanía el 2% y Medio Oriente el 5%. Tenemos pues entonces que entre Asia Oriental y Suroriental, todo lo que es Asia, Oceanía y el Medio Oriente, está sumando un 47%, muy cerca del 50%. Luego tenemos Europa, que representa el 20% de las exportaciones chinas, y luego tenemos América del Norte con el 15%, e Iberoamérica con el 10%. Pregunta, mucha gente dice, incluyendo personajes muy conocidos, que dice que el mercado norteamericano es muy importante para China. Aquí vemos, es el 15%. ¿Ok? Creo que esa es una declaración que puede ponerse perfectamente en duda, ¿no? Pero bueno, en general, el mundo, lo que se concibe como el mundo occidental, representa el 45% de las exportaciones chinas, ¿no? Y el 55% restante, el resto del mundo, donde por ciento está concentrado más de la mitad de la población del mundo. Yo diría que las 2/3 partes de la población del mundo está concentrado en estas zonas donde China es dominante. Aquí tenemos pues un cuadro que compara una cosa y la otra, y vemos que las exportaciones de China hacia Europa, Asia y Norteamérica son un 80%, esto para identificar cuál es el 80-20, ¿no? Y las importaciones de Asia, de las mismas regiones, Asia, Europa y Norteamérica, un 75%, están bastante cerca
de la otra, ¿no? Y hacia América del Norte estamos hablando de América en general, perdón, un 35%. Entre Estados Unidos y América del Norte, perdón, 35%. Ok. Aquí vemos que el resto del mundo, lo que no está incluido pues en este gran bloque de Asia, Europa, Norteamérica, es el 17% de las importaciones, y las exportaciones también es un 10%, ¿verdad? Medido como el resto del mundo, lo que sería Asia, Europa, Norte y América, ¿no? Muy bien. Vamos a ver la situación del empleo en China. Aquí vemos un cuadro del desempleo. El desempleo crece, a pesar de que se ha recuperado una gran caída en 1992 a 1994. Este cuadro muestra el periodo de evaluación de 1993 hasta el 2025, perdón. Sin embargo, el desempleo se mantiene alrededor del 5%, no llega al 5,5%. Realmente está muy bien comparado con el resto de los países del orbe y la cifra que se supone como desempleo estructural. Bien, la variación de la composición del Producto Interno Bruto en China entre 1992 y 2024 es de esta manera. Inclusive esto nos da una idea de cómo ha cambiado, cómo ha variado la economía china, ¿no? Fíjate que el sector industrial en 1992 era el 46%, la agricultura era el 27% y los servicios también un 27%. En la actualidad, el sector servicios dobla, es un 56%, la industria es un 36% y la agricultura es un 6%. De tal forma de que, a pesar de que ha crecido, China necesita importar alimentos de otros países, de sus países cercanos, ¿no? Luego, la variación de la composición del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en el mismo periodo. Fíjate que en Estados Unidos el sector servicios para 1992 era del 72%, la industria era del 26% y la agricultura era del 2%, de tal modo que entre 1992, entre industria y servicios, estaba concentrado el 98%, ¿no? del Producto Interno Bruto de la economía, y para 2024 eso crece para el 99.2%, 99.1%, ¿no? Sin embargo, la industria decrece en favor de los servicios en importancia. Es decir, la industria en el 92, que era el 26.2%, pasa a ser el 18%, 18.7% en el 2024. Y los servicios pasa del 71,7%, 72% al 80.4%. Vamos a ver ahora una cosa que debemos tener presente a lo largo de esta presentación y los capítulos que le van a seguir. La evolución de la masa monetaria en China, Alemania e India. Estoy tomando las 4 economías más grandes, más poderosas del mundo, por no solamente número de habitantes, sino tamaño del PIB, ¿verdad? Huelga decir, Estados Unidos y China son las 2 más importantes, Alemania es una de las más importantes del mundo y India también es una de las más importantes en Asia, que es mucho decir. Alemania es la economía más importante de Europa, es el motor de Europa, así que estamos tomando los 4 más grandes. Y fíjese que la masa monetaria de Estados Unidos y de China se disparan a partir del 2010. Sin embargo, en Alemania e India se mantienen, a pesar de que crecen levemente. Están muy lejos de la velocidad de crecimiento de la masa monetaria de Estados Unidos y de China. Ahora, ¿qué pasa con la inflación? Fíjate, en China la inflación decrece y está bajo control.
de manera consistente desde 1995 hasta el 2025. Interesante, a pesar de que ha tenido algunos momentos de incremento de la inflación, de caídas importantes. Entre 2020 y 2022, por ejemplo, hubo una caída. Entre el 2007, 2007 al 2008 también hubo una caída importante en la inflación, luego recupera. Pero en fin, entre el 2017 y el 2012 la inflación tiende a decrecer, lo ves aquí en este gráfico. Si le hacemos una línea aquí, ¿no? Una tendencia, lo podemos ver aquí fácilmente, ¿no? ¿Qué pasa con la confianza del consumidor? La confianza del consumidor venía creciendo desde el año 2000 hasta el 2022. A partir de ese año hay una caída abrupta y no recupera en lo absoluto. Hasta el 2024 la confianza del consumidor permanece baja, está por debajo de los 88 puntos, lo cual significa que hay un sentimiento de consumo débil, ¿no? Si la gente tiene la necesidad de ahorrar. Si comparamos para medir qué es lo que, si puede estar relacionado la inflación con la confianza del consumidor, descubrimos que no, porque fíjate, en los periodos en los que aumenta la inflación, la confianza del consumidor crece, y en los periodos en los que la inflación decrece de forma abrupta, la confianza del consumidor no recupera, no crece en una velocidad importante, sino más bien mantiene una leve tendencia, como es el caso de 2005 al 2015, cuando venía la inflación en una parte del 2005 al 2007 creciendo y luego baja hasta el 2015, y la confianza del consumidor sigue creciendo, se mueve igual, ¿no? Es decir, no varía, cuando debería, si hubiera correlación entre estos dos valores, debería haber cambio, ¿no? Y no lo hay. Ahora bien, fíjate que apoyando esta opinión, la inflación sigue decreciendo, pero la confianza del consumidor ha caído abruptamente. Coincide entre el 2020 y el 2025 que cae la confianza del consumidor, una caída libre, y la inflación decrece en ese mismo periodo, pero la confianza del consumidor se mueve hacia abajo. Así es que pareciera que ya a partir de 2023 sí hubiera una cierta relación entre confianza del consumidor e inflación, es decir, entre reducción de la inflación y mejora de la confianza del consumidor. Pero es tan leve esa mejora que a mí me hace pensar que no. Sin embargo, bueno, tenemos que seguir observando y seguiremos observando, ¿no? En el futuro, ¿no? Ok, la confianza del consumidor de China comparada con la de Estados Unidos y Alemania. Seguimos viendo economías importantes, economías potentes, ¿no? Pues vemos que esta confianza, fíjate, la de Estados Unidos crece, igualmente la de Alemania, aunque la de Alemania sigue siendo aún más cautelosa, ¿no? Pero la confianza se recupera, ¿no? Bien. Ok, regresamos entonces pues a nuestra presentación. Ok, la confianza del empresario en China. La confianza del empresario en China, a pesar de que tiene una tendencia a partir del 2020 a mantenerse, si lo tomamos, hacemos una tendencia del 2020, del 2001, 2004 hasta el 2023, el 2024, perdón, tiende a decrecer. Ha tenido periodos de crecimiento, de recuperación de la confianza del empresario, ¿no?
Vamos a ver si esta confianza tiene que ver con temas de la inflación, una evaluación similar, pues, una contraste, pues, similar al que hicimos entre inflación y confianza del consumidor. Y como podemos ver, no se mueve igual. La confianza disminuye cuando disminuye la inflación y crece cuando, en este periodo entre el 2020 y 2025, cuando crece la inflación decrece. De tal forma de que la confianza del empresario chino no está relacionada con la inflación. Ahora, estamos viendo la inflación china, ¿no? Recuerden, ¿no? Y tenemos que estar claros de que el empresario chino es un empresario enfocado en la exportación, no está enfocado en el mercado interno hasta el 2024-2025, ¿no? Ok, ahora vamos a ver inflación mundial con relación a la masa monetaria en China, Estados Unidos y Alemania. La inflación mundial ha tendido a decrecer consistentemente desde 1990 hasta el 2005. Tiene un repunte entre el 2005 y el 2003, retrocede al 2008, recupera, decrece entre el 2011 y el 2015 y luego vuelve a dar un par de brincos, ¿no? Sin embargo, el 2020 al 2021 la inflación se dispara. Recordemos que este es el periodo de, 2018. Este es el periodo del COVID, cuando se empieza a emitir dinero, enviar cheques y dar subvenciones, tanto en Europa como en Estados Unidos. Se dieron muchísimas subvenciones, lo cual tuvo una enorme incidencia en la inflación mundial. ¿Ok? Sin embargo, la inflación cede a partir del 2022, ¿verdad? Francamente, ¿no? Hasta el 2025 tenemos una inflación en descenso, ¿no? Que, no obstante, sigue siendo muy alta, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, en este cuadro estamos viendo la expansión monetaria, ¿no? Luego vemos que la inflación en China lo vemos separado, ¿ok? Inflación en China con respecto a la inflación mundial. Y nos damos cuenta de que mientras que la inflación en China decrece, inclusive llega al cero prácticamente en el 2024, en el mundo está alta, ¿ok? Con una tendencia creciente, a pesar de que hay un periodo de crecimiento de la inflación entre el 2022 y el 2025. Ahora bien, vamos a ver aquí la oferta monetaria ajustada entre 1990 y el 2025 y la inflación mundial. Fíjate que aquí sí hay una correlación franca. Aquí tenemos la de la zona euro, que es la línea verde, y tenemos la M2 de Estados Unidos. La M2 de los Estados Unidos se expande con mucha mayor rapidez e incrementa la velocidad enormemente entre el 2020 y el 2023. Y sigue alta, con la misma velocidad a la que venía, aunque un poquito mayor, a la que venía hasta el 2019. Pero la de la eurozona la M2 sigue en franca expansión. Ahora, esta distancia entre unos y otros, pues fíjate que el descenso en la velocidad de la M2 de Estados Unidos causa un descenso en la inflación, aquí lo ves, ¿no? Pero sigue siendo alta porque, bueno, ambas expansiones monetarias pues siguen emitiendo dinero y eso contribuye a la inflación. La inflación es un fenómeno básicamente monetario, de tal forma de que se debe a la emisión de dinero. No obedece a otras variables, que si la tasa de interés o el gasto público o los impuestos. ¿Ok? Y lo que tenemos que tener claro aquí, porque estoy evaluando
la M2 de Europa, de la Unión Europea, y la M2 del Estados Unidos, porque vamos a ver en unos capítulos siguientes cómo está atado el euro al dólar. Porque recordemos que el sistema monetario que nos rige en la actualidad es el patrón dólar. Desde 1970, con el famoso tratado de Bretton Woods, no hay patrón oro monetario. ¿Ok? Eso también lo vamos a evaluar detalladísimamente en los siguientes capítulos. Permítame de momento darle una vista a vuelo de águila. Bien, aquí tenemos el índice de confianza empresarial en China, la línea azul, con respecto a la inflación mundial. Tiene sentido, ¿verdad?, de que la confianza del empresario chino recupere conforme la inflación reduce. Y fíjate que se mueve a la inversa. Sube la confianza del empresario chino cuando la inflación reduce. Pasó en el periodo 2021-2025, vuelve a pasar, pasó también en el periodo 2018-2020, ¿verdad? A pesar de que en ese mismo momento aumenta la inflación. Y esto tiene una explicación, en mi opinión. Porque China no se detuvo, al contrario de Estados Unidos y Europa. China no detuvo su economía, ellos siguieron produciendo. ¿Ok? Ahora bien, la confianza del consumidor sube, y aquí fíjate cómo baja la inflación. Años 2018, 2018, sí, 2019, 2020, 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, ¿verdad? Lo vemos aquí, cómo sube la confianza del empresario, y vemos aquí cómo continúa descendiendo la confianza la inflación mundial. Inclusive ignora el pico de inflación, que fue bastante importante, ¿no? Cuando pasa aquí, ¿no?, del 2,7% al 3,5% aproximadamente, ¿no? 8 enteros de inflación es importante, no es nada despreciable. Bien, confianza del empresario de China comparada con la de Estados Unidos y Alemania. Aquí lo vemos, se mueven más o menos parecido todo. Sin embargo, el más optimista es el empresario norteamericano, el moderado optimista es el empresario chino, y el moderado pesimista es el empresario alemán, normalmente, ¿no? Es cauteloso, pues, digamos, realmente, es el término que mejor, en mi opinión, calza aquí, ¿no? Ok, confianza del empresario y la inflación mundial, ¿no? China, Estados Unidos, Alemania. Las variaciones, en mi opinión, son más o menos semejantes, ¿no? Sin embargo, fíjate, decrece la inflación, decrece la confianza del empresario. Sube la inflación, sube la confianza del empresario, de todos. Aquí hay un periodo 2010-2008 al 2015, donde la inflación decrece y la confianza del empresario se deteriora. De tal forma de que no es la inflación, es lo que pretendo mostrar, no es la inflación la que determina la confianza del consumidor. Ahora, ¿qué pasa si contrastamos la confianza del empresario, de estos tres empresarios, con la M2? Coincide que conforme va aumentando la M2, la confianza de estos empresarios incrementa, y esto, en mi opinión, tiene una explicación. Lo vamos a ver más adelante, el soporte de esto que voy a decir. Pero esto se debe, en mi opinión, a que la expansión de dinero no va al consumidor, no va a los hogares, sino que va a las empresas, a los agentes económicos, vía mercado financiero, va a los gobiernos, vía bonos. Y por esto, que abre una ventana especulativa, una ventana de realizar ganancias, también va al capital de las empresas, va a la deuda de las empresas. Las empresas emiten acciones y emiten bonos.
Las acciones son expansiones de capital, los bonos son deuda de las empresas, que van a buscar en el mercado de capitales en lugar de ir a los financieros. Es porque estamos hablando de búsqueda de capital muy grande, ¿no? Que el sistema financiero no le puede ofrecer. Y fíjate que conforme se dispara la M2, y aquí estamos viendo la M2 de Estados Unidos, la confianza del empresario sube, y de todos coincide con que la confianza de todos sube, ¿no? Así es que yo pienso que este criterio que estoy emitiendo ahora es acertado. Bien, la evolución de las exportaciones de China entre 1990 y el 2023 son crecientes, como ya vimos. ¿Y cuáles son los componentes? Fíjate, ¿cuál es el que más crece? Servicio. Luego, energía, moderado. Agricultura es uno de los sectores que más crece. Y manufacturas, indudablemente, es el sector que más crece. Es el primero en importancia, luego le sigue el sector servicio, luego le sigue el sector agricultura. Interesante, ¿no? La evolución de las exportaciones de Estados Unidos a China en el mismo periodo, de 1990 al 2023. Tenemos aquí 6 categorías, por eso el gráfico se ve un poco complejo, pero podemos decir, mira, productos agrícolas, que crece consistentemente de 1990 al 25. Aclaro que en el 25 son números proyectados, pero sigue siendo igualmente válido. Estos están hechos en dólares constantes, aunque estoy emitiendo decirlo en la leyenda. Luego tenemos aeronaves y autopartes, que bien, también va creciendo, y luego tenemos automóviles y autopartes. Esto explica por qué China atacó en un momento de respuesta con respecto a las acciones arancelarias de Estados Unidos, porque atacó justamente a la industria aeronáutica y automovilística. Luego tenemos tecnología y software. Fíjate que no es la más importante y no presenta un crecimiento significativo. Tiene sentido porque China es fabricante de tecnología y es desarrollador de software, y muy potente. De hecho, acaban de lanzar 2 sistemas operativos, tanto para computadoras personales como para celulares, de la mano de Huawei, que es una empresa sumamente poderosa. Ya veremos qué sucede con ello, pero creo que va a ir muy bien, porque precisamente China le exporta a la parte del mundo donde está concentrada la mayor parte de la población, y es muy probable que esta gente vaya adoptando rápidamente estos sistemas operativos. Vamos a ver ahora la evolución de las exportaciones de China a Estados Unidos en el mismo periodo, 1990 al 2023. Otros, sector servicio, ha tenido una expansión enorme. Y fíjate que si regresamos un momentico a la lámina anterior, las exportaciones de Estados Unidos a China crecen constantemente. Y sin embargo, desde China hasta Estados Unidos tuvo una caída entre el 2018 y el 2020, la cual se explica por esta crisis puntual del COVID. Pero fíjate, se recupera del 2020 al 23 y vuelve a decrecer sin recuperarse del 23 al 24. Y según se proyecta que del 24 al 25 no va a recuperar de manera significativa, ¿no? No obstante, servicio sigue siendo el más importante. Maquinarias y equipos vendría siendo la segunda categoría más importante. Disculpe, tengo un error aquí. Sí, esto. Pero yo pienso, corrijo aquí, me voy a corregir, es electrodomésticos, la segunda. En tercer lugar, textiles y ropa. Y en cuarto lugar, es productos químicos. Este fucsia que vemos aquí, este morado que vemos aquí. De tal forma de que
este perfil de exportaciones de China a Estados Unidos cuadra con la información que la mayoría de nosotros tenemos, ¿no? Así que esa información que vemos por allí la podemos leer como señales, tanto de entre China hacia Estados Unidos como las exportaciones de Estados Unidos hacia China. Vamos a comparar las exportaciones bilaterales de China a Estados Unidos para el periodo 1990 al 2025. Fíjate, como veíamos anteriormente, crecen, pero ¿cuál es más grande y cuál crece más rápido? Es más grande las exportaciones de China hacia Estados Unidos y crecen mucho más rápido. A pesar de que ha tendido, inclusive podemos decir que a pesar de una tendencia del decrecimiento entre el 2018 y el 2025, sigue teniendo una tendencia creciente tomando en consideración este periodo de 35 años. Ahora vamos a ampliar el periodo, el tiempo de observación y vamos a mirar qué pasaba entre 1960 y el 2001. A partir del 2001 es que la cosa se complica. Si bien era muy pequeña la exportación bilateral, a partir del 2001, el año en el que entra China en la Organización Mundial del Comercio, que por cierto fue auspiciado por Estados Unidos, las exportaciones de China hacia Estados Unidos se disparan. Y por supuesto, también crecen las exportaciones de Estados Unidos hacia China. Lo más probable es que esto era lo que estaba buscando Estados Unidos cuando auspicia el ingreso de China en la Organización Mundial del Comercio, con la idea de regular, con la idea de meter pues a China dentro del orden, el sistema de orden, ¿no?, que rige la economía occidental. Y China se asimila a esa orden, pero como vimos en las láminas anteriores, no depende del mercado, de este mercado occidental, sino que mantiene o diversifica su exportación hacia otros mercados. Lo que podría significar, en mi opinión, que aprovecha la fortaleza que le da el dinamismo de las exportaciones hacia el mundo occidental, Europa, Estados Unidos, resto de América, y lo invierte y desarrolla otras regiones de comercio. Aquí tenemos la fuente de los datos de China para que quien quiera indagarlas, ¿verdad? Y vemos pues todos los detalles y cómo fue calculado esto y las fuentes que hemos utilizado. Aquí vemos todas las fuentes de los datos de China también. ¿Ok? Indudablemente podemos decir que la economía china muestra robustez, aunque no está exenta de problemas, porque el tema de la confianza del consumidor es un tema bastante complejo. Ahora vamos a ver una cuestión, porque uno de los criterios que yo manejo es que los problemas de la economía norteamericana son estructurales. A partir de aquí vamos a ahondar mucho en la economía norteamericana para entender qué es lo que está ocurriendo. Y sin embargo cierro con esta lámina. Está ocurriendo que el déficit de la balanza comercial de los Estados Unidos es creciente. Crecen las exportaciones y crecen las importaciones, pero la velocidad y la distancia entre importaciones y exportaciones es enorme y tiene la tendencia a aumentar. Cuando hay un déficit de balanza comercial en un país que no es Estados Unidos, ese país tendría que pedir créditos, endeudarse. ¿Para qué? Para obtener divisas externas y poder financiar esas importaciones. Pero como Estados Unidos es el emisor del dólar, tiene esa gran ventaja, eso le permite a él no endeudarse con organismos multilaterales como el FMI o el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, como es lo que suele hacer la mayoría de los demás países. Esto le da una ventaja a Estados Unidos porque le abarata también el costo de su deuda.
Y este es un debate que yo estoy leyendo desde que yo estudié economía en la universidad, por allá por 1985 que entré a la universidad. Así que esto tiene muchos años analizándose, revisando, la gente preguntándose al respecto. Y vamos a descubrir en los próximos capítulos que ese costo reducido para Estados Unidos ha sido su gran problema y está representando algo realmente nefasto para el dólar. No le ha convenido a Estados Unidos ser la moneda, tener la moneda de reserva mundial. Fíjate, aquí lo vemos. ¿Cuándo comienza el déficit? En 1976. Anteriormente a esto, la balanza comercial de los Estados Unidos era positiva. Vemos en esta zona aquí roja cómo esto crece. Y fíjate que no está causado, el déficit no está causado por la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio. La consecuencia de la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio es que ella dispara su capacidad exportadora. Pero eso no es la causa de el déficit de balanza comercial de los Estados Unidos. Es decir, lo que quiero decir con esto es que la causa no es externa, sino es endógena, es interna. Son las decisiones, las políticas de los Estados Unidos que ellos han venido tomando, que es lo que causa ese problema. Y aquí está la demostración. Entre 1976 y el año 2003, el déficit de la comercial, de la balanza comercial de los Estados Unidos, medido en dólares constantes, en base al 2023, lo único que hace es crecer enormemente, rápidamente. Luego hay un periodo de corrección en el 2003. El déficit tiende a reducir bastante rápido, por cierto, no podemos dejar de reconocer eso. Sin embargo, entre el 2015 y el 2016 termina esa corrección del déficit. Reconozco que no he profundizado en las causas de esto, porque seguro son causas multifactoriales, pero no considero que no está dentro de mi alcance ver esto, porque ya esto es tema ya de economistas, ya de macroeconomistas, ¿no? ¿Ok? Lo que hago es marcar los puntos de inflexión del déficit de la balanza comercial, que genera endeudamiento para la nación norteamericana. Bien, aquí están las fuentes consultadas para poder ofrecerle este capítulo. Una de las cosas que quiero decirle es que esto demuestra que el dólar está teniendo serios problemas. Ya no se puede considerar únicamente al dólar como la principal moneda de reserva. De hecho, en estos momentos existe un fenómeno de desdolarización, y me acabo de enterar hace pocos minutos un fenómeno monetario interesantísimo, que es el desempeño del sistema paralelo financiero chino, si no me equivoco el CIPS, CIPS, que sería el espejo del SWIFT, que es el sistema de pagos internacionales que pasa por Estados Unidos. En realidad, todos esos flujos de dinero pasan por la Citi. Primero, la velocidad de las transacciones es increíblemente rápida, y segundo, el costo es infinitesimalmente inferior. El analista que estaba haciendo esta evaluación, que el crédito se lo doy al coronel español Pedro Baños, en una emisión del día de ayer, estaba explicando que las comisiones del CIPS estaban
entre el 0.12% frente al 7.5% de las comisiones que imprime el SWIFT a las transacciones. Y además fueron liquidadas en cuestiones de segundos, y en el SWIFT se tardó 72 horas en liquidar. Yo le doy crédito a eso que él le está diciendo, porque yo tengo experiencia en flujo de transferencias de capital. Conozco los tiempos, conozco los costos, las comisiones, y las que ha citado son ciertas. Y puedo decir que el sistema CIPS está utilizando una combinación de tecnologías que incluye contratos inteligentes, de tal forma de que los fondos se liberan una vez que se concreta una cláusula del contrato, como por ejemplo la entrega o la llegada a puerto de un buque. Inmediatamente los fondos quedan liberados. De tal forma que el sistema CIPS es mucho más eficiente y económico que el SWIFT. Bien, les dejo algunos adelantos de lo que va a venir a partir de este capítulo. Desde 1970 hasta hoy, el dólar ha perdido más del 90% de su poder adquisitivo frente al oro. Vamos a evaluar el mercado del oro. Vamos, con mucho detenimiento, vamos a mirar el mercado del petróleo y el mercado de plata. ¿Por qué lo vamos a ver rasante? Porque el recurso, el activo que es reserva, es el oro por su escasez. En los últimos 50 años el dólar ha sido la moneda más emitida, porque si bien es cierto que el yuan, como vimos, expandió la oferta monetaria, no es la moneda de reserva mundial, sino el dólar, de tal forma que al expandirse la emisión monetaria del dólar, pues representa la moneda más emitida en el mundo. Es también la más usada y por supuesto es también la más comprometida. Entonces, pues podemos decir que el dólar no está siendo defendido como moneda, sino que más bien está siendo utilizado como una herramienta política. Por eso, más allá del ruido, tenemos que estar atentos a las señales, a informaciones de calidad que espero haya percibido que te he entregado hasta ahora. Hasta aquí el capítulo 1 de esta emisión, entendiendo la política económica de Estados Unidos. Capítulo 1, emitido ya el día 5 de mayo del 2025. Que la pases bien y tengas una feliz noche, una feliz tarde, un feliz día donde quiera que te encuentres. Y recuerda, necesitas un compás para saber dónde vas y hacia dónde dirigirte. Que te vaya muy bien.